sobre el griego y el chino no son conocidos desde hace más de 3500 años y siguen hablándose hoy mismo. No son las únicas lenguas de cultura que se han hablado y escrito durante largos siglos, unas vivas hoy, otras muertas, tales el sumerio, el egipcio, el hebreo o el árabe, pero son las de más larga historia y las de una vasta influencia en el mundo. Y no puede dudarse de que si ha de juzgarse por el influjo que ha ejercido en todas las lenguas europeas y hoy ya en todas las lenguas, el griego es la primera lengua del mundo. La influencia directa e indirecta de su alfabeto, de su léxico, de su sintaxis, de su literatura ha sido y es inmensa. El griego llegó a Grecia y a otros lugares en el segundo y primer milenio antes de Cristo y luego se expandió por las conquistas de Alejandro Magno, pero pronto hubo un retroceder ante el resurgimiento de los pueblos conquistados, más tarde ante el empuje de pueblos invasores como los eslavos, árabes y turcos. Antes, cuando los romanos conquistaron el oriente, el griego siguió hablándose allí, y desde el siglo II a.C. influyó fuertemente en el latín y luego directamente o a través del latín en prácticamente todas las lenguas. Es un largo proceso que ha hecho que hoy nuestras lenguas, como se ha dicho, sea una especie de semigriego o criptogriego, que el origen de muchas palabras tenga raíz y madre estas lenguas, sobre todo el griego. El griego no solo sigue vivo hoy en Grecia, porque se sigue hablando, sino que tiene una segunda vida, el alfabeto, el léxico, su sintaxis, sus géneros literarios, todo está presente en la lengua. Son, de cierta manera, unos avatares o nuevas formas, como decían los indios, en que el griego sigue viviendo. El griego en sus fases antiguas nos es conocido por dos vías, la epigráfica de Micenas en adelante y toda la parte manuscrita. Podemos así estudiar la fragmentación de sus dialectos, los rasgos unificadores que luego los penetraban para ser absorbidos, al final por uno de estos dialectos, el ático. Y podemos también mirar dentro de sus particularidades las diferentes expresiones de la literatura griega, Homero, la Ilíada, la Odisea, las lenguas que fueron propias de los distintivos géneros literarios griegos. Aunque la historia del griego es difícil de armar debido a que se tiene un conglomerado común sobre su acento, sobre su palabra, sobre lo mismo que expresaba antes de que se diera una fragmentación en los dialectos, quizás como son conocidos los más comunes y de los sucesivos intentos de una unificación de este lenguaje que se conocen por ejemplo como la imposición del el griego ático y su derivación a la lengua del koiné como una expresión de todos los griegos, la que con más o menos diferencia llega hasta ahora y la que ha influenciado de una manera muy grande en todas las civilizaciones. Los dos grandes dialectos del griego son el oriental, que penetró en Grecia hacia el año 2000 a.C., y el occidental, el dorio, que penetró hacia el 1200. Esta es la primera fragmentación, todavía fuera de Grecia y traída después a Grecia. Pero en esta hubo al tiempo una división política, los reinos micénicos y las ciudades posteriores, y una fragmentación dialectal dentro de los dos grandes grupos, fragmentación que cristalizó en el primer milenio
pero que posiblemente había comenzado ya en el segundo. Esta fragmentación creciente se combinó, sin embargo, con la extensión de ciertas isolíneas comunes en torno al año 1000, hacia una tendencia a la unidad lingüística. En realidad, ya en el segundo milenio se había creado lenguas comunes, lenguas francas de origen geográfico, pero luego difundidas por toda Grecia. El micénico, lengua administrativa, y el que llamó aqueo épico, la lengua de la épica, que sufrió luego una evolución y que en nuestro hornero del siglo VIII había admitido elementos dialectales posteriores. Había pues elementos que daban una unificación y la diferenciación dialectal no era muy profunda. Pero cuando llegaron los dorios, introdujeron cuñas que hilaron la griega oriental del Peloponeso, del griego que había surgido en Grecia central. Sumergieron al tiempo ciertos dialectos del griego oriental. Sobre esta base se agudizó las diferencias, se crearon dialectos orientales que se exportaron ahora o se habían exportado ya antes a ultramar, a saber el jónico ático, el arcadio chiprioita y el eolio. Y estos dialectos se subdividieron al infinito al tiempo que se fragmentaba el poder político en Grecia de cada una de las ciudades. Y estaba también el griego occidental, el dorio, a su vez fragmentado. Pero no dejaron de crecer las tendencias que llamaban a la unificación, como queda dicho a partir del año 1000 más o menos. Ciertas isoglosas invadieron unos y otros dialectos más o menos complementarios, dialectos tanto orientales como occidentales, y si bien el dialecto micénico había desaparecido ya, continuó existiendo en todas partes evolucionada lengua franca o común de la ética, la lengua homérica, y junto a ella se crearon nuevas lenguas francas o comunes de la poesía, de la elegía y de la lírica coral, sobre todo de esta última. Tienen base geográfica, cómo no, pero desde pronto fueron entendidas y cultivadas en todas partes. Su componente jónico preparó el camino para la posterior difusión de la prosa jónica y esta para la de la ática. Así la literatura fue esencial para la unidad del griego. A la poesía siguió la prosa, como acabamos de decir, primero la prosa jónica, luego la ática, que se hicieron internacionales. Todo esto ya al final del siglo V, y si Atenas no pudo importar e imponer su hegemonía política, pues perdió la guerra contra Esparta. Sí impuso, por el contrario, su hegemonía lingüística. El ático fue infiltrado y sustituyendo a todos los dialectos, y fue convirtiendo en ese griego que es muy común, el famoso griego koiné. Había absorbido el vocabulario intelectual del jonio, había desarrollado otro nuevo, y la koiné siguió avanzando por este camino. Había otra vez un griego común, fue la base para todas las lenguas de las culturas posteriores. Curiosamente, la potencia que impuso su hegemonía política, Macedonia, contribuyó decisivamente a esta difusión del griego ático, y la unidad política no duró, pero desaparecida esta, sí continuó la unidad lingüística. Esta es abreviadamente la historia de cómo fue fundando y de cómo fue creciendo, y todo el legado que ha dejado en la historia la lengua griega y su importancia para la cultura.